Es justamente el título de la palabra de hoy. Enamórate de Jesús. Ayer, hermanos, tuvimos un tiempo de mucha bendición, un tiempo, la verdad, ah, tremendo en cuanto a los matrimonios. Tuvimos un retiro, fueron cerca de 4 horas que estuvimos aquí. Fuimos ministrados por medio de los pastores amigos que vinieron con muy buena disposición, estuvieron enseñándonos. Hubo tiempo de alegría, tiempo de llorar, tiempo de pedirnos perdón, tiempo en definitiva, de renovar nuestro pacto de amor con nuestra pareja. Y precisamente durante esta semana, como sabía lo que venía, sabía que venía el retiro de matrimonios, estaba meditando en este tema acerca del amor, pensando en cómo deberíamos ser con nuestras esposas, cómo deberíamos de ser nosotros con nuestros esposos, con nuestros hijos, con el prójimo, cómo deberíamos de ser con nosotros mismos, pero en especial cómo deberíamos ser nuestra forma de amar para con Dios. Y surgían algunas cuestiones que creo son indispensables, hermanos, abordar en esta mañana, abordar en este día y que seguramente nos van a ayudar a que nos demos cuenta si estamos amando a Dios como Él merece o si por el contrario hemos caído en la rutina, en la monotonía, o si se ha apagado ese primer amor cuando el Señor vino a nuestras vidas por primera vez y tuvimos ese encuentro real y personal con Él. Por eso quiero que busquemos en la Biblia, en el último libro, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 2 y vamos a dar lectura a 7 versículos. Apocalipsis 2 del 1 al 7. Vamos a ver si lo tienen por ahí. Muy bien, pues dice la palabra de Dios así. Escribe, está hablando Jesús, y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Este libro lo escribe el apóstol Juan, cerca del año 90 después de Cristo. Juan está en la isla de Patmos, ha sido aislado en prisión preventiva, está allí solo y está esperando su muerte, pero recibe una revelación directamente desde el cielo de parte de Dios. Dios le revela pues todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, todo lo que es la profecía apocalíptica, los últimos tiempos, los tiempos finales. Y en este caso Juan escribe lo que Jesús mismo le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Esto se encuentra en un contexto de 7 anuncios a 7 iglesias diferentes. Algunas décadas antes, el apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, había fundado esta iglesia de Éfeso. Él mismo había otorgado ese privilegio de servir como pastor a su hijo espiritual Timoteo en esta ciudad. Éfeso era entonces una ciudad portuaria muy próspera, y los creyentes que se habían dejado llevar por las riquezas y por lo que se lee en esta porción de la palabra, era una iglesia que servía mucho, servía un montón.
pero habían dejado lo más importante. Habían dejado su primer amor. Así que me gustaría esta mañana brevemente hacer algunas observaciones en relación a esta porción de la palabra, hermanos. En primer lugar, es que Dios reconoce nuestro servicio. Dice el versículo 2 y 3, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Amados hermanos, estamos ante el Dios eterno, el Dios creador del cielo y de la tierra. Estamos delante del Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Dios, hermanos, todo lo sabe. Él conoce todo lo que hacemos. Él sabe todo lo que anhelamos. Él sabe todo lo que pensamos. No hay nada que se escape de Él. Conoce toda nuestra vida. Él sabía el día en que nacerías y conoce el día en que partirás de esta tierra. Ni un solo cabello de tu cabeza cae al suelo sin que Dios lo permita. Él sabe cómo te encuentras hoy. Sabe si estás alegre, si estás feliz, o si por el contrario estás triste, afligido, desanimado. Él te ha visto reír cuando tus sueños se han cumplido y también te ha visto llorar cuando te han herido y cuando has sufrido. Por eso dice en Hebreos capítulo 4, verso 13, que no hay nada, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En este día, quiero decirles, hermanos, de parte de nuestro Señor Jesucristo, que Dios escribe a la iglesia de Éfeso para reconocer sus obras, para exaltar su constante trabajo en la obra suya, para hacer notar que su paciencia, la paciencia de la iglesia de Éfeso, es digna de ser ejemplo y de ocupar incluso un lugar de privilegio en el libro más famoso en todo el mundo y a lo largo de toda la historia, la Biblia. Un libro que han intentado eliminarlo por numerosas ocasiones y no han podido. Por eso dice la palabra de Dios que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Lo han intentado quitar un montón de veces, quemarlo, destruirlo y no han podido, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Pero hermanos, hay un versículo en Jeremías 17, 9 y 10 que quiero que leamos y dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y fíjese lo que dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que, hermanos, estamos ante el Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce. Dios ciertamente sabía todas las buenas obras que hacía la iglesia de Éfeso. De hecho, esta iglesia soportó falsas enseñanzas, soportó falsos maestros, soportó falsos profetas, falsos apóstoles que quisieron confundirlos y desviarlos de la verdad, que trataron de adulterar el verdadero evangelio y que intentaron robar el propósito que Dios tenía con esa iglesia. Esta iglesia no era gente inactiva. De hecho, el Señor halaga sus obras y reconoce que eran personas muy activas, trabajadoras, pacientes, perseverantes, que no desmayaban, que tenían discernimiento de espíritus de mentira y engaño, que los querían apartar de la verdad. Y de alguna manera, hermanos, de alguna forma yo creo que el Centro Familiar Cristiano Las Palmas tiene un breve reflejo de este tipo de iglesia, como la iglesia de Éfeso. Una en la que un gran porcentaje de hermanos han puesto sus manos en el arado, han decidido mirar la cruz, tomar su propia cruz y seguirle a Él. Aquí en esta iglesia hay familias que son hospedadoras,
Hay hermanos muy generosos con dones de servicios preciosos. Tenemos jóvenes con mucho entusiasmo para servir a Dios, que no tienen pereza ni miedo a decirle sí al Señor. Mujeres que oran y ayunan, que en la intimidad hacen su parte para con Dios y para con su iglesia. Hay dones que son regalos de Dios para esta iglesia, hermanos. Ministerios hermosos de niños, de jóvenes, de ujieres, de audio y de sonido, de cámara, de limpieza, de enseñanza, de hermano mayor, de predicación, de alabanza, de cafetería, de hacer comidas. Y podríamos seguir la lista. Gloria a Dios por su iglesia. Qué preciosa congregación la que el Señor nos da el privilegio de pastorear. Gloria a Dios. Hermanos, Dios reconoce nuestro servicio. Y hay grande galardón para los que han puesto su mano en el arado. Y yo quiero preguntarte una cosa en esta mañana. ¿Estás sirviendo al Señor y a su iglesia? ¿Has puesto tú las manos en el arado? Porque Dios reconoce nuestra obra, hermanos. Pero ¿saben una cosa? Y es la segunda cosa que quiero destacar en esta mañana. La segunda observación es que Dios nos advierte de un peligro. Dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Wow! Qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Que el mismísimo Señor sea quien tenga que hacer esta advertencia tan tremenda. Tengo contra ti. Es interesante que Dios comienza halagando toda la obra que tenía o que hacía la iglesia de Éfeso, pero que tenga ese pero. Un pero, hermanos, que no es cualquier pero. Ojalá fuera, pero tengo contra ti que ya no sirves en su obra. Ojalá ese pero fuera, pero tengo contra ti que ya no asistes a la iglesia. O pero tengo contra ti que ya no das tus ofrendas, tus diezmos, que ya no son buenos hospedadores, que se han cansado de trabajar para el Señor, que no reconocen a los falsos maestros. No, hermanos, no. Ese no es el pero del que habla nuestro Señor Jesús aquí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y qué tremendo es esto, porque habla de haber dejado ese primer amor. Por definición, hermanos, quiere decir que, en pocas palabras, le habían perdido valor a la obra de Jesús en la cruz. Es como cuando a los hombres normalmente, que nos gusta a lo mejor hacer cosas de bricolaje. Bueno, por ahí hay un hermano que hace macetas con, con cemento y las pinta. Y yo estoy seguro que los que nos gusta este tipo de cosas de bricolaje, cuando vamos al Leroy Merlin estamos en nuestra salsa, ¿sí o no? ¿No? ¿No le ha pasado? Va con la mujer y entonces ve un taladro. ¡Ay, qué bonito el taladro! Y le queda uno ahí. La potencia, las puntitas, no sé qué, la broca. Y ¡ay, qué bonito eso otro! Y el martillo, que amortigua. ¿Sí o no? ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Mi mujer me dice, ¡ay, no me gusta acompañarlo allá porque es que usted se demora mucho! ¿Y qué decir de las mujeres cuando vamos al centro comercial, sí o no? O por allí donde hay todos esos escaparates. Y lo peor de todo es que le dicen, no, yo solo quiero mirar. ¿Sí o no? Pero uno como hombre, uno tiene como esa necesidad de suplir la necesidad de su esposa. Y ese solo quiero mirar se convierte en lo que le gusta, a ver cómo pero eso está muy caro. ¿No? ¿No le ha pasado? Pero el otro día te compraste una blusa igualita, solo de otro color. Sí, es que no tengo amarilla para no sé. ¿No le ha pasado? Y al principio llegábamos con nuestras herramientas a casa y mejor dicho, eso casi que las ponemos en un y también la blusita, el pantalón ahí. ¿Y qué pasa cuando va pasando el tiempo? Le vamos perdiendo valor.
Y ya aquel taladro y aquel martillo que amortiguaba ya se va quedando en un rincón de la casa. Y ya ni nos acordamos dónde está. ¿Dónde fue que dejé ese martillo? Hasta malo salió. Ay, esa camisa, esa blusa se me rompió. Pues así suele pasar muchas veces nosotros con el Señor, hermanos. Le vamos perdiendo valor a Dios. Y le vamos perdiendo valor a lo que el Señor ha hecho en su cruz. Dios da su veredicto. Has dejado tu primer amor. Él no se fija tan solo en las acciones visibles, en lo tangible. Él también mira las intenciones del corazón. Estos hermanos de la iglesia de Éfeso habían perdido junto con su primer amor la pasión por Dios, lo que un día había sido un fuego que ardía, se había apagado, tan solo quedaban cenizas, y todo esto se manifiesta en hacer las cosas por inercia, mecánicamente, en sus fuerzas, por costumbre, porque me toca, porque no hay nadie más que lo haga. La programación de la iglesia era incesante, pero la razón para realizar esa actividad, para llevar a cabo ese programa, era cualquier cosa menos un amor genuino para con Dios. Había un buen número de creyentes, sin embargo, la calidad espiritual de aquellos creyentes, de aquellos hermanos, no cumplían el canon que Dios mismo demanda. Ya no ardía en ellos la pasión por el Señor. Y esto es tremendo, hermanos, porque esto es una enfermedad que puede llegar a caer en una congregación. ¿Saben una cosa? El amor, porque estamos hablando del amor, ¿verdad? De no perder el amor. Ayer en los matrimonios, amor, muy bonito todo, ¿verdad? Pero el amor tiene unas fases. El amor tiene fases. Algunos dicen que son 5 fases, otros dicen que son 7. Pero yo creo que en 3 fases se puede resumir, y encontré algo que me gustó bastante y que yo creo que encaja bastante bien con lo que estamos hablando. La primera fase del amor es el enamoramiento. ¿Cuántos de aquí se han enamorado? Ya no están enamorados algunos, ¿no? Algunos jóvenes por ahí no alzan la mano pero están enamorados también. Según los que saben y conocen de este tema, que lo han estudiado a fondo, dicen que la etapa del enamoramiento dura entre 6 meses y 2 años. Atracción sexual, química, solamente se ven las virtudes. Anoche decíamos, ¿no? Que aquel lunarcito tan bonito, ay, no, tan bonito, ¿verdad? Se evitan conflictos, ¿no? Entre esos primeros 6 meses y esos 2 años no hay problema ninguno. O si hay problemas se arregla muy fácilmente. Pero ¿saben una cosa? El amor cambia de etapa y pasa a una segunda fase, que es la fase del amor e intimidad. Hay unión afectiva. Puede ser que la fase de enamoramiento, donde todo es bueno, ya cambie y comienzan a haber algunos problemas. Empezamos a ver defectos en nuestra pareja. Aquel lunarcito se convirtió en una verruga. No, tú no, cariño. Ella dice, yo no. Comienzas a ver defectos, que sí gruñón, que sí gruñona, que sí mal geniado, que sí no se baña, que sí ronca, algunos roncan, eso es verdad. Algunos, los dos roncan y parece una orquesta eso, ¿no? Se ponen de acuerdo para que armonice la melodía. Y hay una tercera fase, que es la fase de compromiso, donde ya hay madurez en la relación y donde ya hemos aprendido a ver ese lunar tan bonito como una verruga que aceptamos. Hay madurez y hay una mayor conexión. Hermano, y suele pasar así también con el Señor. Cuando empezamos con Dios, ¡buah!
todo es bonito. Doy mi vida por Cristo. ¿Qué hay que hacer, pastor? ¿A quién le tengo que hablar del Señor? ¿Cuánta Biblia tengo que leer? ¿Cuánto tengo que orar y ayunar? Lo que haga falta para mi Señor. Pero después venimos a la iglesia y empezamos a dejar ese enamoramiento. Apartamos nuestra mirada de Cristo, de lo que Él ha hecho. Y empezamos a ver defectos. El pastor no me saludó. La hermana es como grosera. Ese hermano es como raro. Ay, yo no quiero volver a esa iglesia porque la gente es como... Y caemos en esa dinámica, que es la dinámica de criticar, de murmurar. Esa segunda fase donde ciertamente necesitamos ayuda. Igual que un matrimonio, necesita ayuda, también nuestra relación con Dios. A veces puede ser que cumplamos incluso la tercera fase, la de compromiso. Yo voy porque tengo un compromiso con el Señor. Pero en el fondo no estás haciendo las cosas porque estás enamorado de Jesús. Y es ahí donde vamos. Y es eso lo que importa. Ese es el meollo del asunto, como dicen por ahí. Es esa la realidad en la que tenemos que vivir. ¿Has dejado tu primer amor con Dios? ¿En qué fase de amor estás con Dios? ¿Estás en la primera fase, en la del enamoramiento? ¿Estás en la segunda fase en la que empiezas a ver defectos? ¿O estás en la tercera fase en la que todo es solamente un compromiso? Que el Señor nos ayude, hermanos, a que estemos enamorados de Él. Y si no, que Dios hoy renueve en nuestro espíritu ese hambre y sed por Él, y que nos enamoremos de Él. Porque se trata de Él. Se trata de Cristo y de lo que Él ha hecho. Así que en tercer lugar, la tercera observación de esta mañana es que Dios nos da la oportunidad de cambiar. Dice el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Qué tremendo, porque dice, haz las primeras obras. Y se está refiriendo a esa fase de enamoramiento, donde no teníamos vergüenza de hablarle a la gente de Dios, donde si teníamos que ir a visitar una familia, aunque estuviera allá en la cumbre, íbamos. Si fuera posible, si tuviéramos que ir en guagua, pues en guagua. Haz las primeras obras. ¿En dónde se encuentra tu relación con Dios? Hermano, Dios te da hoy la oportunidad de cambiar de rumbo, de dar un giro por completo, de volver a amarle como al principio. Un buen ejercicio para esto es hacer lo que nos indica este versículo 5. En primer lugar, hermanos, recordemos de dónde hemos caído. Trae ahora mismo a tu memoria cómo era tu relación con Dios cuando lo conociste, cuando Él te rescató. ¿Cómo era? Yo mismo me recuerdo de esto y digo, wow, Dios mío, yo necesito volver a ser el que era antes. Yo mismo. Yo no tenía vergüenza, hermanos. No tenía ningún tipo de vergüenza de hablar de mi Cristo. Porque Él me cambió. Porque Él me limpió. Porque Él me lavó con su sangre. Porque Él me rescató de la condenación eterna. Porque Él cambió mi lamento en baile. Y yo le dije al Señor un día, yo quiero servirte, quiero amarte, quiero estar en tus cosas, Señor. Y en alguna ocasión he tenido ganas de tirar la toalla, pero el Señor me recuerda y me lleva a ese punto donde me rescató. Y yo creo que es un buen ejercicio que tú recuerdes de dónde has caído. Trae a memoria cómo era tu relación con Dios cuando recién lo conociste, cuando tuviste ese encuentro real y personal con Jesús, cuando te rescató de las drogas, de la prostitución,
cuando te rescató del alcohol, de la calle, de la fiesta, cuando te rescató de los pecados en los que quizás andabas. Porque es así. El Señor nos rescató, hermanos. Y es necesario que recordemos, pero no solamente eso, sino que nos arrepintamos. Cambia tu forma de conducirte y tu manera de pensar. Eso es arrepentirse. Cambiar nuestro rumbo y cambiar nuestra mente. Renovar nuestra mente para que sea Cristo el que habite en nosotros y no nosotros mismos. Necesitamos, por tanto, recordar, arrepentirnos, pero también comenzar a hacer esas primeras obras. Comenzar a hacer esas primeras obras. ¿Tú recuerdas cuando estabas tan enamorado de Jesús? ¿Lo recuerdas? ¿Qué hacías? Pues vuelve a las sendas antiguas. Haz esas primeras obras. Cuando todo lo que hacías para el Señor era por amor a Él, cuando no veías defecto ninguno, cuando no era solo por compromiso, por inercia, porque me toca, porque no hay quien más lo haga, porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Necesitamos, hermanos, volver a ese primer amor. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a recordar, hemos hecho 3 observaciones sobre este texto para volver a nuestro primer amor, pero con Dios. Por eso dijimos que debemos enamorarnos, por supuesto, de nuestra pareja, nuestra esposa, pero sobre todo debemos enamorarnos de Jesús. Hermano, porque Dios reconoce nuestro servicio. Dios también nos advierte de un grave peligro, que es el de quizás dejar a un lado ese primer amor. Pero lo bueno de todo esto es que Dios nos da la oportunidad de cambiar, de arrepentirnos, porque Dios es un Dios de amor, de misericordia y sobre todo es un Dios de gracia. De gracia. Él tiene gracia para con todos. Tal vez tú en esta mañana te encuentras en este lugar y a lo mejor has caminado con el Señor y has dejado ese primer amor, o a lo mejor has oído por allí de un Dios y nunca has entregado tu vida al Señor, nunca le has dicho: Señor, yo quiero amarte, yo quiero enamorarme de ti, yo quiero que lo que se vive en el Evangelio sea real para mi vida. Hoy es una buena oportunidad, hoy es una buena oportunidad para renovar ese pacto, ese compromiso. ¿Saben que cuando los matrimonios cumplen ciertos años, se celebran bodas de no sé qué? Bueno, ¿no lo he escuchado? Que la boda de plata, la boda de oro, la boda de platino, y es precisamente por eso, porque es una bendición poder estar tantos años junto a la persona que amamos. Y qué bendición es estar tantos años junto a nuestro Señor, ¿verdad? Qué bendición que es poder tener a nuestro Señor como nuestro amado. Ser esa iglesia que Él anhela que seamos. Prepararnos para que cuando Él regrese estemos nosotros bien, listos para poder estar una eternidad con Él. Esto se acaba. El mundo y sus deleites terminan. Los escaparates, la vanidad, todas esas cosas que a veces nos roban el tiempo y nos quitan la paz, todo eso se va a acabar un día. El afán por llegar a fin de mes. Pero un día vamos a estar con nuestro Señor. Y va a ser por la eternidad. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más agobios. Ya no tendremos que pensar, ¿será que este mes alcanzó a pagar el alquiler o no? Vamos a estar alabándole, glorificando al Señor por siempre y para siempre. Qué bueno que nuestro Dios, hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Amén.